Qué increíble el primer episodio de la historia de la predinastía en Egipto. Lo que a mí me parece, me conmueve es también la cantidad de estructuras dedicadas a la producción de cerveza, ¿verdad? Le voy a preguntar después al doctor Hussein si le gusta la cerveza, doctor. No está escuchando. Pero bueno, Egipto no solamente tuvo una gran producción para consumo local, sino que se destaca también en el intercambio, la producción de objetos de lujo, objetos prácticos, que en un mundo mucho más grande intercambia a través del tiempo y se eleva como un poder como nunca se había visto en la historia. Y uno de estos poderes, un poco más adelante, que recuerdo también de esta fantástica historia, es, por ejemplo, el rey Akenatón, ¿no? Que con su esposa rompen tradición, se mueven hacia otro lugar, el destino de Egipto cambia, inicia el monoteísmo, inicia un cambio tan radical, pero lo fantástico que encuentro es que una persona o una pareja, mejor dicho, completamente cambian el destino de una gran civilización. El doctor Ramadan Hussein es arqueólogo de Egipto y ha laborado para el Consejo Supremo de Antigüedades como director de muchos proyectos, uno que incluye el crear una base de datos para todos los artefactos que vienen de Egipto. Imagínense esa cantidad de datos. Pero también estás involucrado en una investigación que abarca un levantamiento de todos los sitios de Egipto, un trabajo monumental. Pero últimamente él ha recibido un fellowship o una beca muy distinguida de la Universidad de Tübingen en Alemania, donde se va a ir este semestre o en poco tiempo para pasar 3 años en su estudio. Les presento al doctor Ramadan Hussein. Quiero agradecer a los organizadores de la conferencia y a todas las personas que nos han recibido con tan maravillosa hospitalidad, y se lo agradecemos. Y gracias, René, por establecer los cimientos para mi charla sobre la formación del Estado y la evolución social en el antiguo Egipto. El título que elegí para esta charla bueno, es más bien una pregunta, los regalos de Osiris, porque cuando vinieron los griegos a Egipto empezaron a hablar de las historias de la civilización egipcia y las cosas magníficas. Y una de las cosas que dijeron que los egipcios piensan que la civilización misma se les había dado como un regalo de Osiris, el dios de los muertos, y dijeron que Osiris le enseñó la agricultura a los egipcios, el punto de partida de la evolución de los egipcios. La arqueología nos dice, una historia nos relata una historia distinta, que Egipto le dio más prestigio al darle un proceso debidamente cimentado a las ideologías egipcias. Vamos entonces a lo que quiero recalcar es estos aprendizajes de Osiris y lo que les dejó Osiris, que les enseñó agricultura según ellos. Osiris era el hijo del dios Sol. Él dirigía el estado egipcio como rey en un momento en que los semidioses vivían como hijo de Horus. Osiris tenía un hermano, Seth, quien era el dios de lo malo y del caos, y Isis era su esposa, y todos ellos conformaban lo que se consideraba una familia. Osiris
tuvo el control de Egipto y se volvió el primer, como ya dije, el primer rey en gobernar Egipto. Así que los dioses vivían al mismo tiempo con los humanos y los humanos tenían a un dios que dirigía sus vidas. Y puesto que Seth estaba muy celoso de su hermano, mató a Osiris. Esta es la historia que relatan los egipcios. Y después de que Osiris murió, Isis, al ser la maga, ella fue a recoger el cuerpo desmembrado de Osiris, lo volvió a armar con su magia y supuestamente Osiris pudo entonces procrear con Isis, y entre los dos tienen al hijo Horus. Horus era el dios de su tiempo, y una de las formas que vemos donde Horus es el dios está aquí. Horus se le asocia con la historia de Egipto incluso antes de que Osiris apareciera. Así que arqueológicamente Horus es como que este dios del cielo que gobernaba sobre Egipto, y todos los dioses posteriores se les identificaría con Horus. Y la historia sigue. Horus y su tío Set, que se luchan por el control de Egipto, y luego la disputa se resolvió en frente del tribunal, el tribunal de los grandes eneados, y los dioses decidieron que Horus debería ser el heredero del trono de su padre. Esa fue la forma en que todos los líderes de Egipto se les legitimizaba a través de su religión de Horus. Él tenía la legitimidad que le había dado a Horus los dioses antes. Y entonces Seth tendría que desaparecer, y Osiris tendría que irse a las sombras y dejarle el control a Horus, su hijo. Las personas tendrían que estar frente a Osiris y hacer una ofrenda. Aquí vemos una ofrenda que se le está dando a Osiris. Esto es la historia, pero si queremos hablar de las hipótesis que rodean a la formación del Estado, claro que nos vamos a remitir a la arqueología, y antes de empezar a hablar de Egipto les quiero dar un resumen breve de lo que hemos visto el día de ayer y temprano esta mañana acerca de los procesos sociales que dan lugar a la formación del Estado. Lo primero que da lugar a la formación del Estado en la forma sedentaria de vida es una producción intensa de alimentos, donde los seres humanos podían depender de ellos para poder producir su alimento, en lugar de tenerse que limitar a recolectar y cazar. Lo primero que podemos decir de la producción de los alimentos es la agricultura, y con ello la domesticación de los animales. Empiezan a utilizar los animales para ayudarse en las actividades agrícolas o la procreación de animales, y por supuesto que la agricultura era parte de la economía de subsistencia de todas las comunidades. Estas cosas importantes para la producción intensa de los alimentos llevan a la cooperación comunitaria, particularmente en la agricultura. Si uno tiene que formar una tierra, toda la comunidad tiene que unirse para empezar a trabajar en proyectos hidráulicos, el control de canales, hacer agricultura. Esta cooperación tiene que llevar algún tipo de organización en la comunidad. Esta es una práctica social muy importante que veremos. Y algo importante en una cultura es los superávits de alimentos. Los superávits de alimentos llevan a la acumulación de bienes materiales en la forma de productos básicos y bienes. Esto particularmente cuando una comunidad tiene riqueza material, empiezan a desarrollar un gusto para tener cosas exóticas, únicas, singulares, que nadie más puede tener, que yo puedo comprar porque tengo ese superávit. Esto es una cosa importante cuando no tenemos el deseo de adquirir más bienes. Quiere decir entonces que la producción, la fabricación tiene que crecer junto con la acumulación de riqueza, porque hay una demanda para ciertos productos en ese momento. Esto llevaría a algo importante, que es la diferenciación en una sociedad en términos de artes. Empezamos a ver artesanos, especialistas, ceramiqueros,
cerveceros, panaderos, textileros, joyeros, que son muy importantes. Y lo más importante es que todas estas clases de sociedad van a ser administradores que toman bienes de una comunidad, comercian con otra comunidad y no solo transfieren como productos, sino que una calidad y unas cualidades e ideologías al mismo tiempo. Así que cuando haya especialización en las artes, en resumen, esto quiere decir que lleva a la desigualdad. Algunos ganan más dinero que otros y eso es algo muy importante en la formación de una jerarquía social, la estratificación de la sociedad, la clase media y la gente rica. Esto le llamamos la complejidad social de la jerarquía. Con eso viene la institución diversa, que es la religión que se representa en un templo. Los sacerdotes y las instituciones políticas son los gobernantes y se concentra en una persona, normalmente el rey siendo el gobernante, que es el mayor sumo sacerdote en la comunidad, que tiene poder político y el control sobre la gente. Esto quiere decir que hay una concentración de poder y de riqueza en una o dos instituciones en la comunidad. Es el templo y el palacio. Eso quiere decir que necesita una administración. Si tenemos que gobernar y gestionar instituciones, necesitamos entonces personas para ayudarnos a organizarnos y a tener un registro de lo que tenemos y organizar las relaciones entre las personas individuales en la comunidad. Luego, desarrollar algo importante, que es la ideología estatal. ¿De qué se trata el Estado? ¿Sobre qué es? Pensamos en esto en términos de intelecto, pensamientos e ideas. Es ese proceso que yo les acabo de mencionar, donde podemos ver fácilmente en todas partes del sur y el norte de Egipto. Esto nos da un ejemplo de algunos de los temas importantes en el sur de Egipto, que nos muestran cómo una comunidad sencilla se desarrolló a ser una comunidad urbanizada muy compleja, con zonificación y cuestiones que se relacionan con el desarrollo de una ciudad. Pero se desarrollaron lugares urbanos, el primero en el sur, que creció de sur a norte, que fue Nakada, donde vemos curva aquí, y Abiris, que fue al norte de esta curva. La historia de estas tres ciudades, por así llamarlas, ayudó a que Egipto se desarrollara en un estado complejo y maduro, y eso tomó mucho tiempo. Empezó 3.300 años antes de Cristo y duró tal vez hasta 2.300 antes de Cristo. Casi un milenio para que Egipto evolucionara totalmente como un estado políticamente unificado. Los centros urbanos principales que mencioné se convirtieron en centros urbanos porque otros centros urbanos alrededor de ellos los abandonaron y la gente se fue a otros lugares porque los potenciales económicos, las oportunidades de empleo, si lo podemos decir así, esas personas se fueron de esos pueblos pequeños y se fueron a lugares como Acómplis, como vemos, donde había un asentamiento industrial enorme, donde había empleos disponibles. La gente que vivía en los pueblos pequeños alrededor de Acómplis iban a vivir a Acómplis para trabajar ahí. Acómplis es muy importante porque se convirtió en una ciudad porque su potencial industrial y económico que sucedía ahí. En Nakada controlaba las rutas comerciales para esa curvita que les mostré ahí, hacia África, especialmente las parte norte del Sudán. Todas las rutas de África fluyen a través de esta ruta comercial en el desierto. En Nakada está en la boca de esta ruta para que la controlara. Eso quiere decir que tiene potencial comercial. La gente se iba de sus pueblos a Nakada por esa razón. Abadis, que estaba en el norte, aquí Abadis era el más importante. Abadis
era una tierra agrícola. Su potencial agrícola le hizo crecer para ser uno de los centros urbanos más importantes del sur. Y aquí vemos el desarrollo de lo que llamamos un centro de poder en estas tres ciudades. El cementerio de Abides, en un lugar que se llama Nukam. Aquí vemos el cementerio. La tumba más importante del cementerio es la tumba que le dimos un nombre que se llama forma de U. Ufed, porque así se llamaba el dueño. Tenemos el nombre de el nombre de esta persona estaba en las vasijas que sacamos de ahí. Su nombre es Escorpión, pero le llamamos el Rey Escorpión para las personas que no es él, pero es un escorpión, un rey escorpión diferente al que vemos en la película. El rey escorpión es importante porque en su equipo, en su tumba más bien, encontramos un cetro. Ese cetro que está en la izquierda, en la esquina, es uno de los símbolos más importantes de las relaciones entre familias en Egipto, que seguían usándose en todos los milenios. Todos los reyes en Egipto tenían que usar este cetro. Entonces tenemos el primer símbolo de poder real que en la tumba del rey Escorpión en esta ciudad de Abides. Estos formas rectangulares con pájaros encima que vemos en el centro. Istuar le llamamos Cirque. Cirque es la fachada de un palacio. Eso quiere decir que todas las personas que viven en el palacio real eran los gobernantes. Y encima del Cirque tenemos el tercer importante símbolo real, que es el caballo halcón. El caballo es el símbolo del gobernante de Egipto. Y estos son símbolos que indican que su poder político, porque es no es rey en ese momento, pero es el jefe que es gobernante de un pueblo. En Akkada, al sur de Abides, también vemos que alguien está tratando de desarrollar simbolismo político también que duró durante milenios. Podemos ver estas figuras humanas que están pintadas en la vasija. Uno de ellos aquí y el último aquí. Vemos que las figuras humanas en una mano tienen dos o tres figuras, están juntas, agarradas de la mano, que es como para vencer al enemigo, que era la actividad de las cuales vimos antes. Una de las obligaciones del rey es controlar el caos y el cosmos. El caos se controla venciendo al enemigo de las ciudades o los enemigos de ese momento. La actividad real entonces contenían el fundamento intelectual del poder en Egipto, que aparecieron rápidamente temprano con el rey Escorpión en Akkada. Lo interesante del asentamiento de Akkada, no hay mucha documentación al respecto, no sabemos, pero lo único que sabemos de este asentamiento humano es que los tipos de casas eran en forma de casas rectilíneas con paredes rectas, no curvas, etcétera. En Accomplice también había un jefe, posiblemente el dueño de la tumba 100, que estaba pintada en amarillo arriba. Hay literatura que está también venciendo a los enemigos. También tenemos tres jefes, probablemente coexistían al mismo tiempo. Cuando tenemos tres grandes ciudades y tres gobernantes, eso definitivamente crea conflicto sobre expansión territorial o acceso a materias primas. Entonces, vemos que alguien va a pelear con otra persona para tener más poder político, más riqueza, etcétera. Estas tres ciudades en el sur
son muy homogéneas, tienen el mismo tipo de técnicas para producir cerámica, pintaban la cerámica de la misma manera, vivían en casas que arquitectónicamente estaban diseñadas de la misma manera y con sus construcciones eran rectilineares también, líneas rectas, paredes rectas sin curvas. Entonces volvamos al tema de conflicto. Este conflicto sucedió, es parte del proceso social de crear un estado. Y esto sí ocurrió y tal vez ocurrió. Tenemos graffiti aquí que venía de una montaña que le llamamos Gerald Cholti. Esta montaña está enfrente de Nakada y el graffiti tiene el nombre o la imagen del escorpión. Y lo que sucede ahí, la persona aquí supuestamente es la persona a quien se refiere este nombre. Esta segunda persona aquí parece ser un prisionero. En su cabeza tiene algo que parece el emblema de Nakada, que también es como una vasija. El significado de este graffiti se interpreta como que el escorpión invadió Nakada. Lo estamos debatiendo todavía, pero hubo cierta interacción entre ambas ciudades que en último caso una persona va a controlar al otro. Se puede corroborar que este conflicto sucedió porque en la tumba de Yushei del rey escorpión tenemos una vasija con el símbolo o el emblema de Nakada pintado en esa vasija. Eso quiere decir que el rey escorpión fue el atacador o que fue un impuesto. Más bien, tal vez eso quiere decir que el rey escorpión le ganó a Nakada, o si se lo presentaron como un regalo, no lo sabemos, pero ciertamente hubo un proceso de interacción. El rey escorpión también tenía sus emblemas en Accomplice. El tiempo de Accomplice mostraba muchos bienes reales. Esta piedra, una forma de castigar a los enemigos era pegarles con una piedra, y esto es lo que vemos en esta cabeza. Vemos el rey escorpión. El escorpión existía en Accomplice y en Nakada al mismo tiempo. Parece que el escorpión fue aún más al sur, a la parte norte de Sudán, en el área que se llama Libia, para controlar lo que podría ser otra ciudad que se estaba formando en el norte de Sudán. El escorpión había controlado el sur de Egipto, aunque aún no tenía acceso, para poder tener acceso a los bienes exóticos como el marfil que venía de África. Al mismo tiempo, hay un proceso de poder que estaba ocurriendo en el norte. Hablamos allá del sur. En el norte parece que dos ciudades principales se formaron con ciudades pequeñas rodeándolo en el delta. Estas ciudades, una de ellas es Maadi, aquí, y la otra es Buto, aquí, y uno de los muchos asentamientos humanos en el este del delta, en Mushan al-Abumar, aquí. Lo importante de Maadi es que Maadi tenía acceso a las minas de cobre del Sinai. Uno de los asentamientos humanos son los que empezaron el proceso de derretir el cobre y procesar el cobre. Eso los hizo un área industrial importante en Egipto, y aunque su economía todavía seguía siendo agrícola. Por otro lado, Botu tenía acceso al mar, controlaban el comercio por el mar en el Levante, en el Mediterráneo, y Muammar tenían las conexiones comerciales con las ciudades cananitas del sur del Levante, que ahora es Persia e Israel. Maadi, la arquitectura doméstica de Maadi muestra casas de diferentes tipos. Una de ellas eran las casas curvilíneas, no las casas rectas que veíamos en el sur. La otra es
las casas semisubterráneas, construidas en parte de manera subterránea, pero tienen líneas rectas, como podemos ver. El tercer tipo es una casa que parece que cueva, se bajan por unas gradas a la cueva para vivir bajo tierra. Estos son unos depósitos de cerámica en una cueva en Maadi. Vemos la cerámica que es muy diferente a lo que viene del sur. Vemos dos culturas que se desarrollan al mismo tiempo. En el norte, la del norte es diferente de la del sur. Y aquí hay unos objetos que provinieron de Maadi. La cerámica del norte no es pulida, no está pintada, es muy rudimentaria. Y vemos aquí una pieza de cobre que fue procesada en el asentamiento de Maade, y unos objetos que encontraron en Maade es cerámica del Canaán, de Israel y Palestina, que muestra una conexión comercial fuerte. Por otro lado, Button era igual en términos de su producción de cerámica, era rudimentaria, sin pintar. En Mushat Muammar empezaron a mostrar procesos importantes que era, si el rey Escorpión controló el sur de Egipto e impuso su poder a través de su poder militar supuesto, hubo un proceso similar en donde la cultura del sur invadiera el norte. Por el proceso de aculturación del norte hizo que el norte de de Egipto fuera igual al sur. En Mushat Muammar vemos en todo el asentamiento, vemos que la cerámica del sur fue parte de su contexto cultural. Culturalmente hablando, el sur llegó al norte. Algunas de esas cerámicas tienen el nombre del rey Escorpión. Butu tiene una historia no diferente, pero es ligeramente diferente. A principios las capas principales de esta cultura muestran cerámica moderna, y luego vemos que se empieza a merger el estilo del sur con el del norte, y por fin al final vemos una control total cultural del sur sobre el norte. Entonces vemos que los esfuerzos del rey Escorpión, y esto es de lo que estoy hablando en Butu, vemos que las casas se convirtieron en rectilíneas con líneas rectas, como en el sur. La cerámica se empezó a convertir como la del sur. Fue un control total cultural del sur sobre el norte. Es un esfuerzo que empezó al principio en los tiempos del rey Escorpión, hizo que el sur y el norte se volvieran homogéneos culturalmente en algún momento. Al mismo tiempo, cuando el sur y el norte se volvieron homogéneos culturalmente, no un estado sino una región, tenían conexiones comerciales muy intensivas con el sur de Palestina y Israel. Una de las indicaciones proviene de la tumba del rey Escorpión. Ahí hay más de 150, no recuerdo exactamente la cantidad, de vasijas con vino que provenía del sur de Palestina e Israel. El rey Escorpión en Avidis tenía conexiones con Palestina e Israel en ese momento. Pero, ¿cómo llegó a este punto? Fue a través de los comerciantes de Mushat Muammar, o que estaba controlando el este de las regiones entes, las ciudades del este. En las ciudades del Canaán vemos en los primeros años de ocupación que había cerámica de cananita mezclada con cerámica egipcia, pero en la última parte de la ocupación vio una declinación en las cerámicas producidas localmente.
El análisis pictográfico muestra que los bienes egipcios hechos con la moda egipcia y con técnicas egipcias fueron fabricadas localmente en Canaán del Sur. Esto y la presencia de bienes cananitas locales sugieren que había dos tipos de talleres egipcios y los talleres cananitas que existían al mismo tiempo en esa región. Esto les explica cómo se formó una región culturalmente homogénea en Egipto. También hubo una intensificación de las conexiones comerciales con el mundo exterior que fuera de las fronteras culturalmente unificadas que fueron creadas. Parece que el último técnica para unificación política no fue a través de la cultura, sino que fue hecho de manera violenta. Y esto es lo que vemos en esta paleta de Narna. El rey Escorpión tomó los últimos pasos para unificar políticamente a Egipto a través de su territorio, o está haciendo eso o está apaciguando una rebelión. La primera teoría fue que estaba unificando Egipto, o que trató de apaciguar una rebelión. Los egipcios antiguos le dan el crédito a Narmer para la unificación de Egipto. Creían que él fue el primero en establecer una dinastía, y el concepto de la dinastía es un concepto antiguo de egipcio, dividiendo a las regiones según quién era su rey dinástico. Vemos entonces que lo pueden considerar el primer rey de la nueva era. Lo que vemos en estas impresiones de Avidis, vemos aquí que su nombre está aquí y dice Horus Narner. Su nombre tiene un pez gato y un cincel. Él es el primer emperador de la dinastía 1. Es el que fundó la dinastía 1. Y aún más, para ahondar en la manera que se veneraba a Narmer, el culto a Narmer, él se volvió un ancestro o parte de la veneración de ancestros. Él era venerado en la forma de un mono. En la casa de este mono vemos la escritura, vemos el cabro y eso se dice Ba, se pronuncia Ba, o el alma de Narmer. El mono es como se le representa en la veneración de ancestros. Una de las cuestiones importantes que Narmer hizo fue establecer una nueva capital para la unificación del estado político y cultural. Esta nueva capital no se escogió en el sur ni en el norte, sino que en el centro se llamaba Memphis. Memphis es la corrupción griega del nombre egipcio que era Memerfer, que era la bahía bella. Otro de los nombres de la ciudad en Pech, que quiere decir la ciudad de las paredes blancas, porque todas las paredes las pintaban de blanco. La ciudad de Memphis, parte de la élite estaban enterrados en Saqqara y los otros en Hawen, en el otro lado del río, cruzando el río después de Memphis. ¿Qué pasó en Accomplice y en Butu? Accomplice en el sur, Butu en el norte. Sabemos que la gente que venía de Avidis era la gente que unificó Egipto. Así que, ¿qué tipo de prestigio tenía Accomplice en el sur y Butu en el norte? Avidis específicamente se convirtió una ciudad sagrada donde Osiris supuestamente estaba enterrado, y todas las personas que morían, su tumba tenía que peregrinar a la tumba de Osiris, el rey de los muertos. De esta manera, Avidis se convirtió
un centro ideológico. Abidi se convirtió en una de las ciudades sagradas de Egipto. En las otras dos ciudades, Acómplis y Butu, los gobernantes de Acómplis y Butu, antes de la unificación, sus almas se consideraban como parte de las almas que protegían el reino después de la muerte. Vemos aquí una imagen de el alma de la ciudad de Butu, y esta es una imagen de la alma de la ciudad de Acómplis. De hecho, 7 para Butu, 7 para Acómplis, para una representación de las almas de estos gobernantes que contribuyeran a la formación del Estado político de Egipto. Entonces, con un Estado unificado políticamente, llegó la necesidad de organizar la mano de obra y de manipular los recursos para poder llevar a cabo proyectos públicos principales. Esto quería decir que se necesitaba crear un sistema administrativo complejo y de administradores estatales, profesionales, etc. Su credencial principal era la habilidad de llevar libros y organizar mano de obra. Cuando tienen un estado grande, se necesita entonces registrar la riqueza y también organizar el trabajo, la gente que trabajaba para ellos, la mano de obra. Se inventó la escritura con propósitos administrativos. De hecho, la escritura fue un movimiento intelectual que se promovió por el Estado. El Estado mismo tenía que invertir en la investigación para crear la escritura. Entonces, desde temprano tiempo tuvieron que invertir en ese movimiento intelectual. En Egipto se vio que el Estado tiene un interés en esto porque necesitaban la escritura para propósitos administrativos. Esto también llevó a la innovación intelectual para llevar los registros de los impuestos y de la propiedad del Estado. El Estado egipcio creó la escritura y lo monopolizó también. También quiere decir entonces que solo el personal del Estado tenía acceso a esta capacitación, la capacitación para leer, escribir y leer. Poder leer y escribir llevaba poder, que quería decir esto, que es poder leer y escribir era muy limitado, no era algo que todos en la comunidad podían hacer. La escritura egipcia surgió más o menos en 2300 antes de Cristo y empezó en 3200 antes de Cristo y se perfeccionó más o menos en 2750 antes de Cristo. Tomó un gran tiempo que se perfeccionara el sistema. En la escritura, la evidencia de la escritura, los símbolos que podrían ser leídos de manera segura. Estos son sellos de marfil de la tumba del rey escorpión en Abidis. Uno de estos sellos de marfil, aquí como por ejemplo, podemos ver señales jeroglíficas y se pueden hacer sonidos con seguridad. Uno de ellos es con la serpiente, es el sonido Y. Y los dos triángulos conectados en el fondo hasta abajo es el símbolo de montaña y se pronuncia Yu. Y un sonido, tenemos el sonido de la culebra, de la serpiente, y el segundo símbolo por abajo de la montaña que tiene dos valores fonéticos, la Y y la E. Entonces ahí teníamos el desarrollo de un símbolo unilateral, un símbolo que da un sonido y otro símbolo que da dos sonidos. Y el símbolo de la izquierda es una media luna con un rayo. Eso se refiere a la noche. Se pronuncia Gua. Tenemos Gua. Es la montaña de la oscuridad. La montaña de la oscuridad es la montaña del oeste donde se pone el sol, donde hay oscuridad. Y algunos de los símbolos son difíciles de leer, otros son fáciles de leer. De manera segura sabemos en la tumba del rey escorpión tenemos un sistema muy desarrollado de escritura en 3200 antes de Cristo.
Después de eso, vemos que la escritura fue manipulada en la escritura de los nombres de los gobernantes. La escritura, la administración y el arte de la escritura eran tres conceptos muy interesantes. Todos están interconectados. Vemos el nombre de Narmer con el pez gato y el cincel, y luego vemos que tienen un cetro y está controlando al enemigo. Estamos contando una historia. Esto dice Narmer controla al enemigo. Una forma de conectar la escritura con el arte, con acción, que era muy específico en egipcio. Solo los egipcios pudieron manipular la escritura para propósitos artísticos también. Luego los numerales, los números fueron desarrollados también, como aquí, hasta abajo. La escritura también se desarrolló, como ya les dije, utilizando diferentes valores simbólicos. Los egipcios también utilizaban la escritura egipcia. Se desarrolló mucho para hasta el punto de que podían escribir el nombre de otras ciudades. Por ejemplo, aquí, si vemos aquí, hay un círculo sin completar, que es una pared de una ciudad que ha sido destruida, y en el círculo tenemos dos símbolos: el brazo y el agua que corre. Esto se pronuncia M, y este símbolo es la palabra para un pozo. Pozo. M es una palabra semítica y árabe. Un pozo se llama M. Los egipcios podían usar el sistema de escritura que se está desarrollando para escribir nombres extranjeros también. Este símbolo está ubicado en la parte sur de Palestina. Así que estamos hablando de la habilidad de utilizar un sistema de escritura totalmente desarrollado. Tenemos documentos que registran texto. Tenemos imágenes de muertos con su nombre, el nombre de la finada o el finado. Aquí vemos texto que yo llamo texto de mesa, donde no tenemos una narrativa continua, sino que una mesa con nombres y cosas. Y un ejemplo de este tipo de textos son listas de ofrendas en la dinastía 2. Desde el principio vemos estos textos de mesa en la dinastía, empezó en dinastía 2 y se desarrolló totalmente en la dinastía 4. Continuó en la dinastía 3, en la dinastía 4 y en el final del viejo reinado tenemos textos literarios, textos médicos, biografías, textos religiosos, etcétera. Y los jeroglíficos se utilizaron después para hacer una forma monumental del texto, que solo se utilizan en los monumentos porque los jeroglíficos son bonitos y se los llaman los egipcios la forma de expresarse de los dioses. Vemos estos para embellecer los edificios religiosos. La forma cursiva de los jeroglíficos se utilizaba para propósitos administrativos y solo se usaban en papiros. Esta es una imagen de un reciente descubrimiento de hace solo una semana de una colección de papiros del rey Khufu, que multiplicó la cantidad de textos que tenemos de Khufu en cientos, porque los únicos textos que teníamos eran solo su nombre y la gente que trabajó para él, y el graffiti estaba dentro de su permiso. Pero ahora tenemos más de 100 piezas de papiros, que tienen su nombre escrito, y
Esto se utilizó para propósitos administrativos. La disposición de estos papiros es exactamente el prototipo de los papiros administrativos que venían de la dinastía 5 e incluso en el Nuevo Reino. La capacidad de organizar y dividir los papiros en comunes y utilizar la letra o los jeroglíficos cursivos para propósitos administrativos. También se utilizaban en papiros médicos y literatura. La escritura fue, sin embargo, un proceso muy largo para crearlos, porque los egipcios también dependían de sus dioses para que les diera la habilidad de escribir. Ellos pensaban que el mandril, el dios de la luna, el dios de la sabiduría, dependía de los dioses, y todo lo que escribían era hecho por el auspicio de el Ajuti, que en forma de mandril este dios. Y yo creo que esto va a ser un buen momento en que detenerme. Tengo muchas cosas que decir sobre la evolución social, pero yo creo que hablo demasiado. Así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, de verdad.